En el mundo, en la vida, hay dos tipos de personas. Están un grupo de personas que son como este hombre, que están admirando estos globos, que están viendo estos globos, los globos aerostáticos que van a despegar, empiezan a tomar fotos, pero es una persona que no se va a subir, solo está admirando lo que otros van a hacer. Y en la vida hay muchas personas así, que son espectadores de la vida, solo están viendo lo que otros hacen y muchas veces se vuelven los críticos también de las otras personas que están haciendo, que de repente cometen errores, pero que ellos no están haciendo nada, solo están viendo lo que están haciendo los demás. Entonces hay un gran grupo de personas que son espectadores. Ya vemos otro grupo que nos hemos vuelto protagonistas de nuestra vida. Son las personas que se atrevieron a correr el riesgo de subirse a ese globo aerostático, que enfrentaron sus temores, pero también van a tener una historia que contar. Van a tener otra vista de el panorama del paisaje porque se atrevieron a subirse a ese globo, se volvieron los protagonistas de la historia y no solo los espectadores. Entonces uno debe escoger de qué lado quiere jugar, si como un espectador o si quiere ser el protagonista de su vida. Entonces ahí es donde entra que debemos de revisar estas tres preguntas. La primera es: ¿qué historia estoy viviendo? ¿Qué historia está viviendo cada uno? ¿Está viviendo una historia que dictaron sus padres, que dictaron sus abuelos, que dictaron su sociedad, la cultura en la que han vivido? ¿Qué historia están viviendo? ¿O ustedes empezaron a escribir su propia historia? ¿Qué historia están escribiendo? ¿Es un copy-paste de lo que dictaron sus padres, sus abuelos, el lugar donde crecieron? ¿O ustedes empezaron a escribir su propia historia? Y por último, ¿qué historia estamos contando? Porque muchas veces estamos viviendo una historia que nos dictaron vivir de una manera determinada. Estamos escribiendo una copia de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y yo no estoy hablando de que no valoremos el bagaje cultural que traemos familiar, pero nosotros tenemos que empezar a ser los propios protagonistas de nuestra historia, empezando a escribir una historia a partir de nuestra vida. Y por otro lado, ¿qué historia estamos contando? ¿Una historia de víctima, una historia de estarme quejando todo el tiempo, o si realmente yo estoy contando una historia diferente? Y por eso es que ese es el reto: ¿qué historia voy a empezar a vivir? ¿Qué historia voy a empezar a escribir? ¿Y qué historia voy a contar a otras personas que van a inspirar para que ellos también empiecen una nueva vida? Y el tema de hoy, la masterclass de hoy, es el síndrome del impostor. Y este tema yo lo he estado dando desde hace un año. Y es un tema bien interesante porque yo no conocía el título de este síntoma, del síndrome del impostor, pero sí ya lo había visto en muchas personas, en las empresas con las que yo he trabajado, que yo les he dado consultoría, a las personas que yo les doy coaching en lo individual, que siempre se activaba algo que frenaba el potencial de esas personas y que les hacía que estuvieran posponiendo muchos sueños, muchas metas que querían lograr. Y después descubrí que se llama el síndrome del impostor. Entonces hoy vamos a desenmascarar este síndrome del impostor, vamos a identificar cómo nos ataca, cómo se activa, y vamos a aprender a vencerlo con el efecto mariposa, que es la segunda parte de esta masterclass. Ahora, el síndrome del impostor fue identificado por dos psicólogas, que era Pauline Clance y Suzanne Imes, que fue a finales de los años 70, que ellas, a través de su práctica de tener más de 1000 personas que ellas habían identificado algo en común, fue que ellas le llamaron el síndrome del impostor. Y este síndrome del impostor es interesante porque 7 de cada 10 personas lo han sentido o lo tienen activado en su vida. Y lo interesante es que de este grupo el 77% son mujeres. Yo creo que tiene que ver mucho la forma como fuimos educados, la cultura, pero es un síndrome que está muy activo. Y les digo, yo lo he escuchado en directores de empresa, lo he escuchado en emprendedores, lo he escuchado en atletas de alto desempeño, en artistas, que se les activa este síndrome del impostor. Ahora, hoy lo vamos a desenmascarar para que cada uno de nosotros vayamos identificando en los momentos que se ha activado o si de repente lo tenemos activo, y cómo empezar a vencer este síndrome del impostor para que ya no siga frenando el que podamos detonar más nuestro potencial y que podamos realmente empezar a alcanzar más esa vida, esas metas, esos sueños que nos hemos propuesto.